Entrando a la segunda parte del taller, ya hemos visto en la primera parte conceptos básicos que hacen al perfil del cobrador, a la forma de organizar el trabajo, aunque esto vamos a entrar más en detalle ahora. Pero en esta segunda parte me interesaba tocar temas de la actualidad, es decir, la gestión de mora en los próximos meses va a estar afectada evidentemente por datos macroeconómicos y microeconómicos. Entonces me parece que sería bueno hacer un resumen de esos para saber cuál es nuestro punto de partida y qué cosas ya podemos estar trabajando ahora, aunque estemos un poco en una situación muy delicada y en algunos casos con los brazos cruzados esperando que pase esto. Creo que es una buena oportunidad para repasar algunas cosas que podríamos ya empezar a trabajar. Pero por otro lado, teniendo como punto de partida los siguientes aspectos. En la macroeconomía venimos de años de creciente recesión que no se percibe en forma estadística, pero sí en los niveles de consumo. Los niveles de inflación no han ido aumentando fuertemente, pero sí se nota en la liquidez del mercado. Aunque no hay datos precisos a nivel de estadísticos y del Ministerio de Economía, es evidente que el número de despidos ha ido aumentando, sobre todo el último año. Y ya por sí la inflación en el 2019 había cerrado con 1,47%, pero esto en principio tomémosle con tenazas porque hay situaciones que complican un poco más la situación. Cuando por otro lado hay datos positivos, que el PIB per cápita de Bolivia más que casi se triplicó, y por otro lado, bueno, tenemos niveles de pobreza de los más altos en América Latina. También el tema de la caída de reservas internacionales, como se ve, tema de lo poco diversificada que está esta economía y que eso hace también una gran concentración en ingresos de exportaciones de gas y todo, que no utilizan mucho mano de obra, mucho valor agregado. Entonces son un producto bruto interno per cápita también medio irreal, porque las principales fuentes de ingresos del país no solamente están concentradas en pocas actividades, sino que no asumen mucha mano de obra, ¿sí? Lo decíamos recién, ¿sí? Y también el aumento de la deuda externa, que también afecta la inversión extranjera, que está concentrada más en inversión china, y por otro lado un aumento del déficit fiscal, ¿sí? En la microeconomía ya venía cierta inmovilización productiva, ¿se acuerdan de lo que pasó entre octubre y noviembre del año pasado con la situación política? El tema de ya pasar más de un mes y medio de la cuarentena y donde el sector privado, gran parte del sector privado no está trabajando, no está operando y se empieza a sentir más allá de las negociaciones que se hicieron de la parte de pagos parciales de la parte salarial, negociación de los alquileres, sigue siendo una situación muy, muy compleja para algunos sectores como los restaurantes, los hoteles, los malls, todos los locales de venta de ropa, ni hablar de las personas que trabaja diariamente, ya sea en los mercados populares, como taxistas y gente que vive el día a día. Cifras extraoficiales muestran que el impacto negativo puede más o menos afectar al 40% de las pymes en Bolivia, ¿sí? Y el sector informal, que representan cerca del 65% de la economía boliviana, es uno de los sectores también que han sentido muy, muy fuerte este impacto, porque más allá de que están vendiendo y todo, no es el nivel alcanza alrededor entre 40 y 50% de sus ventas normales. La gente está cuidando mucho el peso, el consumo de los productos de la canasta familiar más imprescindibles, y entonces el consumo también de aquellos que todavía pueden vender algo en productos comestibles está siendo por debajo del nivel normal de ventas. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica una crisis de tipo para este tipo de
microempresario, de micro, pequeño y mediano empresario, en el caso específico del sistema financiero. El desafío de pensar cómo sería el negocio también es aplicable no solamente para el tipo de clientes, sino también para el asalariado, para el cliente que tiene diferentes fuentes de ingresos. Aquel que vivía de los alquileres también se vio afectado porque tuvo que bajar los alquileres para llegar a un punto de acuerdo con los inquilinos. O sea, todo el sector de alguna u otra manera ha sido afectado. O sea, hay que pensar cómo seguir el negocio, reinventarse en un contexto muy difícil. Tomen muy en cuenta este concepto de reinventarse, salir de la monotonía, no volvamos a la situación, a la nueva situación con la rutina del pasado, ¿sí? Cómo volver a tener un flujo de dinero que por lo menos mantenga el negocio y el gasto familiar, ¿sí? Entonces ahí no tenemos que ver si la cuota del préstamo, en qué lugar está de lo que el cliente privilegia. Y no siempre para cualquier empresario, para cualquiera que trabaja manejando un negocio, la solución pasa por despedir personal, porque eso después cuando la situación se va normalizando lo pagamos muy caro. Tengo que volver a buscar nuevo personal, selección, capacitación, etcétera, etcétera. Además del costo que implica tener que despedir e indemnizar a personal. La crisis actual puede representar, como decíamos anteriormente, un desafío, una oportunidad de hacerlo de una manera diferente. Y quiero ver si me acompañan en estas ideas cuando profundicemos este tema, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar luego de la cuarentena? Obviamente un humor social negativo, una visión pesimista, sobre todo los clientes que siempre se han justificado por no pagar o tenían algunos atrasos. Imagínense ahora el drama que nos van a contar de lo que es obviamente algo que es reconocible como una situación difícil, la van a amplificar mucho más. No tengan la menor duda que eso va a pasar. Clima de incertidumbre tanto a nivel económico, además se le suma que es un año donde va a haber elecciones presidenciales, con lo cual también se le suma la incertidumbre de políticas económicas que pueden ser radicalmente diferentes. También el tema de replantearse nuevos objetivos y metas, por lo menos para lo que queda del año. Las metas que se fijaron para este año se han destruido, se han hecho añicos con estos meses, entonces hay que replantear y es algo que ya deberíamos estar trabajando y no esperar que salgamos de esta situación para empezar a planificar las metas de este año, ¿no? Las inversiones y proyectos de inversión en muchos casos se contraen, otras se detienen y eso también va a generar menor demanda de mano de obra y un circuito de flujo de dinero económico. Hay muchos proyectos en algunas regiones, como en Santa Cruz, proyectos de construcción muy grandes, que no creo que tengan la misma dinámica y los mismos avances, velocidad de avances que tenían hasta mediados de marzo, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué puedo hacer cuando se termine? ¿Qué puedo hacer antes? Evitar seguir haciendo lo mismo. Lo puse, perdón, con mayúsculas porque creo que es fundamental tener en cuenta, pensar estrategias diferentes en un contexto totalmente diferente. Salir de la rutina. Esto de cobrar, como siempre veníamos haciendo, llamando por teléfono, manejando el listadito, yendo a visitar a algunos clientes. O sea, el concepto sí va a continuar, pero tenemos que pensar estrategias y propuestas concretas. No esperemos que la propuesta venga del cliente siempre, ¿no? Sentarnos a repensar cómo lo vamos a hacer. También, más que nunca, organizar y planificar. Si no lo hacemos antes, es una muy buena oportunidad de hacerlo ahora. Entonces, sobre las discusiones que afectan la gestión de cobranza en el sistema financiero, como ya las han leído, este material ustedes lo han tenido, muchos ya lo conocen, lo voy a pasar más rápido porque además algunos participantes del taller tampoco están dentro del rubro financiero. Yo quiero tomar fundamentalmente algunas pautas iniciales. Ya en noviembre ya la ASFI había sacado algunas circulares para darle también más dinámica a las reprogramaciones y refinanciamientos, ¿sí? Y después, bueno, salieron los decretos supremos ya a mediados de marzo, muchos de los cuales se entrelazaron y hicieron unos problemas porque las cartas circulares del ASFI no coincidían con la línea de los decretos supremos, y eso se fue corrigiendo, y en forma cronológica, lo más importante que hay que saber, el tema del diferimiento de 6 meses posteriores al levantamiento, ¿sí? Pero después la normativa de la ASFI, ¿sí? Siguen los decretos, prevén los diferimientos automáticos de las cuotas, no deben ganar intereses adicionales, ¿sí?
también el último del 1 de abril, perdón, uno de los últimos del 1 de abril, no se puede capitalizar intereses sobre intereses, y el tema de diferimiento que decía de las 6 cuotas. Esto es repetitivo, no voy a pasarlo rápido, ¿sí? Ahora, la circular de la ASFI del 25 de 2598 fue reemplazada por la de 2185, ¿sí? Esta del 6 de abril reemplazando la de mediados de marzo, donde está tachado lo que ya no corresponde, y el periodo que habla de diferimiento son aquellas cuotas aplicables a prestatarios cuya vigencia de crédito al 29 de febrero tenga vencimiento de pago del 1 de marzo al 31 de mayo. Ese plazo de diferimiento obviamente nos va a afectar. Va a haber gente que se va a adherir a esos plazos, otra gente que va a pagar normalmente para que no se le acumule la plata, y hay gente que dice, bueno, yo tengo la plata, prefiero pagar ahora y no tener el problema para adelante, pero seamos conscientes que va a haber otras necesidades que la gente va a priorizar teniendo una norma que le facilite o le posibilite la alternativa de pagar dentro de 6 meses o empezar a pagar dentro de 6 meses. Y obviamente, como decíamos, fíjense que en esto es coherente con el decreto supremo, no genera ningún tipo de carga financiera adicional, ¿no? Esta misma norma también hace un cambio, porque antes la norma de marzo de la ASFI era muy incongruente y muy genérica, donde decía función del tipo de contrato, entonces había que dejar una puerta abierta que no sabía a qué se refería. Entonces, en este cambio que se hizo a través de la Carta Circular 2185 del 6 de abril, se habla que de las cuotas diferidas serán incluidas al final del plan de pago en los meses siguientes a dicha cuota final, o en las cuotas que según cronograman sean pagadas a partir de 6 meses posterior al 31 de mayo. ¿Sí? Entonces, da esa alternativa de generar un cronograma y también da la alternativa de arreglarlo entre las partes, ¿no? Y los prestatarios podrán pagar total o parcialmente estas cuotas de capital e intereses. En muchos casos el diferimiento se factura solamente sobre porción de capital e intereses de los pendientes de pago, ¿no? Por otro lado, también rápidamente ya saca todo este concepto de iniciativa de cualquiera de las partes y dejando un concepto genérico, y ya lo centraliza, que dice que dentro de los 6 meses posteriores al último diferimiento, ahí las entidades consensuan con los prestatarios la forma de pago de las cuotas diferidas. Es decir, esa parte que no pagó en esos 6 meses, ¿cómo se va a pagar más adelante? Al final del plan de pagos, un poquito en cada cuota, entonces cada entidad va a tener que negociarlo con cada prestatario, ¿sí? Y por último, también esta circular saca algunos otros puntos nuevos. Los prestatarios obviamente dan luz verde para que puedan seguir pagando normalmente, y en el caso de prestatarios con créditos a plazo fijo, un solo pago, por ejemplo los créditos agrícolas que se paga al vencimiento, el periodo de la cuota del préstamo amortizable vence el periodo del 1 de marzo al 31 de mayo, pudiendo entidades ampliar el plazo, ¿sí? Si el vencimiento caía en ese periodo, la entidad ahí tiene la libertad con el prestatario consensuar un nuevo plazo, ¿sí? Y eso sí o sí va a tener que darse, evidentemente, ¿no? Por otro lado, las tarjetas de crédito, lo que tenían débito automático no es aplicable, aunque uno puede pagar si desea, pero el crédito se suspende el pago automático, ¿sí? Y tampoco inhabilitan las tarjetas, ¿no? Entonces, ahora entremos en este contexto, y en este contexto complejo, tanto para la recuperación de créditos de las entidades de intermediación financiera, como para créditos comerciales de cualquier tipo. Estamos frente a clientes que tienen un flujo afectado por todo lo que ha pasado y todo lo que falta pasar. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Yo quiero plantearles una propuesta de pasos que después la podemos debatir, la podemos discutir, qué es viable, qué no es viable, pero tenemos que ya desde ahora ir trabajando un esquema de trabajo que nos permita, primero, definir el cómo, quién, cuándo y a través de qué herramientas vamos a trabajar esta situación, ¿sí?
Entonces, primero, ¿qué haría yo? Yo buscaría información del sistema. Fundamental tener una idea de todo el universo de clientes. ¿Sí? Hoy día seguramente el sistema me marca clientes que están en mora, que todavía no me he contactado con ellos, clientes que probablemente salgan rápido de mora y otros que van a tardar muchísimo más. Entonces voy a tener información, yo diría que no tan fidedigna en el sistema, pero sí un punto de partida. ¿Sí? Por otro lado, seguramente va a haber una gran cantidad de clientes en mora, unos pocos irán pagando normalmente en lo que queda del año, eso hay que ser consciente. Segundo, me comunicaría con clientes telefónicamente, ya puedo ir trabajando esto. Es cuestión de que las instituciones también organicen este plan para que desde nuestras casas podamos ir trabajando con los clientes, ya tenemos los teléfonos, veamos la forma si es más adecuada por WhatsApp o por teléfono, no para ejercer una presión excesiva, porque sabemos que la normativa en general les da cierta pauta de espera de la situación crítica que están viviendo, pero para ir monitoreando, ir palpando la situación del cliente y sobre todo qué voluntad de pago tiene. ¿No? Es diferente que me digan, no, mire, no sé cuándo le voy a pagar, vayan a saber y todo, me dejan ahí la incertidumbre, aunque un cliente me dice que estoy en una situación muy complicada, pero quiero pagarle. Está dispuesto a sentarse, me está diciendo entre líneas, estoy dispuesto a sentarme y ver cuando esto termine cómo voy a quedar, porque el tema que también hoy no puedo negociar nada, porque el cliente no sabe cuánto tiempo más le van a seguir pagando el 50% de su sueldo, o cuánto, hay gente que trabaja en relación de dependencia que ni siquiera le están pagando el sueldo, entonces no sabe en qué situación se va a encontrar cuando termine la cuarentena. Entonces hoy no puedo negociar, pero sí puedo ir monitoreando cuál es su voluntad de pago, ¿sí? Entonces ahí me empiezo a trabajar este aspecto comunicacional. Tercero, ¿qué haría? Trataría de lograr una comunicación con el menor costo posible, masiva, donde primero voy a tener clientes, como decíamos, clientes que manifiestan voluntad de pago, eso llamémosle clientes A para después, cuando hablemos de las estrategias, lo clasificamos adecuadamente. Y los que aducen pretextos o dudas que más allá de que los problemas existan, vemos en su manifestación que van a buscar cualquier tipo de pretexto para alargar el tema, para no pagarnos o para pagar, vas a ver cuándo. Eso denominémoslo clientes B. ¿Sí? Por otro lado, entonces, en el cuarto, una vez que tengo clasificados clientes A y clientes B, hago evaluación en la realidad de capacidad de pago, y eso sí, el tercer paso podría llegar a avanzar algo ahora, pero el cuarto lo voy a tener que poder avanzar cuando pueda salir a la calle, donde pueda moverme, porque voy a necesitar evaluar su real capacidad de pago, no solamente visitando al cliente, sino viendo el negocio, viendo el stock de mercadería, viendo el movimiento. Y ahí voy a encontrarme con dos tipos de clientes dentro del grupo A, que tienen voluntad de pago, ¿sí? Aquellos que tienen voluntad y una cierta capacidad de pago para razonablemente pagarme en tiempo y forma, ¿sí? Eso llamémosle clientes A1 dentro de los clientes A. Y aquellos que tienen voluntad de pago, pero que vemos que tienen dificultades y no tienen la suficiente capacidad de pago. Ellos denominémoslo clientes A2. ¿Sí? Entonces ya vamos clasificando y estratificando nuestra cartera. Y después van a ver cómo esto tiene implicancias y efectos muy concretos en estrategias de cobranza. ¿Sí? Que no es lo mismo ir a atender a un cliente A1 que a uno A2. ¿No? Por otro lado, quinto y paralelo al cuarto paso, ¿qué haría? Sobre los clientes B, aquellos que me ponen el pretexto, que no tienen voluntad de pago, visitarlos, evaluar también el grado de dificultades que tienen y la real predisposición a pagar después de estar hablando y todo. Y dentro de cuando evaluamos, nos vamos a encontrar con clientes, denominémoslos B1, con dificultades reales. No son solamente justificativos, sino que realmente tienen dificultades reales. Y aquellos que podrían recuperarse en el periodo que se difiere el pago o un periodo de 3-4 meses, pero que no tienen realmente intenciones, unos les nota que no tienen intenciones de pagar. Ellos ya llamémosle, como decíamos, clientes B2. ¿Sí? Entonces tenemos los clientes A, los clientes B, cada uno en 1 y 2
clasificados son totalmente diferentes un cliente de otro. Este tipo de clasificación se puede aplicar tanto en la faz financiera como para los clientes comerciales, porque estamos hablando de intencionalidad y de capacidad de pago, ¿sí? Por otro lado, siguiendo dentro del mismo punto, quinto paso, que decíamos que paralelo al cuarto paso, tenemos también los denominados B1, que ahí nos encontraremos dentro del B1, que eran clientes, ¿sí?, con pretexto y todo, pero que tienen realmente un problema cierto, concreto, financiero, para poder pagarme como uno quisiera. Y en este tipo de clientes nos encontraremos con dos grupos a su vez. Clientes que aceptarían una reprogramación, llamémosle clientes B1-1, ¿sí? Y ustedes dirán, pero si no tiene voluntad de pago, ¿cómo aceptaría una reprogramación? En un primer momento, ese cliente, cuando ve que tiene que pagar semejante deuda o demás, dice, no quiero pagar, o busca pretextos. Pero buscándole alternativas y haciéndole la cuota más pequeña, alargándole ciertos plazos, una reprogramación, cambiando de condiciones, el cliente puede aceptar porque lo ve más viable. Entonces, es un tipo de cliente que clasifica primero como B, pero después se vuelve un cliente A con ciertas dificultades, ¿no? Y aquellos que directamente se niegan a reprogramar, o que si te aceptan la reprogramación, te la aceptan un poco para patear la pelota para adelante, para tomar tiempo y que vos te quedes tranquilo, pero en el fondo él ya tomó la decisión de que no te va a pagar. Ese lo podemos denominar un cliente B1-2. ¿Sí? ¿Me siguen? Recuerden esta clasificación porque lo vamos a ver después con los planes de acción y las estrategias. Ok, entonces en el sexto paso, ¿qué haríamos? Ya tenemos clasificado a los clientes, ahora tenemos que definir las estrategias. Y para eso tengo que actuar en cada grupo de clientes de una forma por lo menos estructurada. Después, dentro de cada grupo nos encontraremos obviamente con situaciones muy particulares, que ahí es donde el criterio, la sagacidad y la experiencia del cobrador van a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, en el séptimo, reúno al personal con más experiencia una vez que tengo ya las estrategias por cada grupo y todo, y defino ciertas pautas de discusión, y ese plan lo pongo a consideración de ese grupo con experiencia. Entonces, de ahí va a salir un plan ya mucho más depurado, para presentarlo, llamémosle en octavo paso, a la gerencia general o a nivel decisorio, para que me autoricen ese plan. No podemos actuar de una manera fuera de los esquemas tradicionales. Lo que estamos planteando es salirnos de los esquemas tradicionales para ir siendo más agresivo, y entiéndanme la palabra agresivo, en la agresividad, en el sentido de ir con mucha fortaleza y con mucha definición a cómo vamos a actuar con cada tipo de cliente. Entonces, eso tiene que estar autorizado y aprobado formalmente por el nivel superior, ¿no? En el noveno paso, ahí lo llevaría la reunión a todos los cobradores y a todos los que participan del circuito para poner en conocimiento todo el plan, y por otro lado, para también pegar una pulida final y tener algunas consideraciones, y que también toda la gente que va a trabajar en esto se sienta parte del plan. Es importante ser socios en todo esto. Entonces, fíjense cómo va de en este caso, de lo particular fuimos a lo general, para después llegar de nuevo a aterrizar todo este plan en la gente que lo va a implementar. Entonces ahí es importante que la gente se sienta parte de la solución, ¿sí? Por otro lado, el décimo paso que yo propondría es, y aprovechando el tiempo que vamos a tener este diferimiento, o en el caso de las empresas comerciales también, del tiempo que el cliente no nos va a poder pagar tal vez la cuota, ya sea total o parcialmente, es monitorear la evolución de los negocios, ¿no? Ir trabajando comunicacionalmente, no perder relación. El cliente puede ser que no me vaya pagando, que muestre problemas. Lo peor que yo puedo hacer es no llamarlo, no estar en contacto, no llamarlo todos los días, pero sí tener un cierto contacto, que no pierda el cliente el concepto de que el crédito debe ser pagado,
¿sí? Con las dificultades que tiene, con todo el contexto que se imaginan que vamos a tener en los últimos meses del año, pero teniendo muy claro que estamos nosotros ahí encima del tema, que el tema no se olvidó, que entendemos su situación, que pero por otro lado las obligaciones deben cumplirse. De acuerdo a negociaciones, ok, pero de acuerdo a un esquema de trabajo consensuado internamente en el equipo de los cobradores, de la empresa comercial, de la entidad financiera, pero también con los clientes que se han pactado ciertas, a través de reprogramaciones o a través de un cambio de plan de pagos, condiciones para cumplir con esas obligaciones contractuales. El 11º paso, yo planteaba también trabajar durante ese periodo de diferimiento los siguientes temas. Las metas de cobranza, ¿sí? Y en ese sentido yo sugiero que sean metas semanales para tener un control mucho más preciso. Acá tenemos que ser mucho más quirúrgico y por otro lado las metas que estaban en el pasado, olvídense, no son válidas en este contexto. Tenemos que trabajar sobre nuevas metas y metas que yo diría que no las podemos armar ahora porque no tenemos una idea de cuáles son las reales posibilidades de pago de los clientes. Pero sí, después de las primeras 2 semanas, cuando se normalice la situación y podamos analizar y dar un primer paneo de la cartera, ahí deberíamos definir nuevas metas para los cobradores o las metas de cobranza para también tener un parámetro de gestión, ¿no? Por otro lado, ubicar los planos referenciales de los clientes para definir rutas más eficientes. Esto de georreferenciación de clientes, si no lo tienen, es algo que se podría ir haciendo ahora. Ganar este tiempo que está medio muerto en georreferenciar los clientes. Tenemos las direcciones, ¿por qué no lo vamos digitalizando de manera de que cuando clasifiquemos a los clientes en esta clasificación que yo les propuse o en otra que ustedes deseen, los puedan marcar con diferentes colores en el mapa ya, identificando la ubicación geográfica de cada cliente. El 11º punto también continuaríamos también distribuir los clientes por zona. Los cobradores en la calle tendrían, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de tener esa herramienta para poder ubicar fácilmente, no estar con los papeles, buscando el plano que no se entiende, no, ya directamente ir con la ubicación precisa y trabajar previa autorización de la gerencia general o el responsable máximo en incentivos para los clientes, incentivos por pago por adelantado. Ahí sería interesante pensar cómo podemos ir con medidas concretas y adelantarnos a otros que van a hacer lo mismo. Ese cliente probablemente tenga deudas en diferentes niveles, en diferentes ámbitos. Quien primero llegue con propuestas viables para el cliente va a ser el primero que va a absorber gran parte de esa liquidez remanente de los gastos de familiares, etcétera, etcétera, y otro tipo de consumo. Entonces, tal vez no esperar tanto tiempo para hacer estas propuestas, porque si nos tardamos 3-4 meses después de que pasó la cuarentena y se normalizó la situación, nos encontremos con un cliente que ya está absorbido o comprometido su flujo de fondos. 12º, cumplir los plazos de diferimiento, implementar las acciones acordadas, obviamente formalizar las reprogramaciones, ahí va a haber mucho trabajo de reprogramación, tienen que ser reprogramaciones realmente viables, consensuadas y realmente verificables con flujo de fondos realizado. Fundamental, ya sean entidades financieras, entidades comerciales, que esos créditos sean, su nueva capacidad de pago sea evaluada nuevamente a través de un sencillo flujo de fondos mensual, ¿sí? Efectuar un seguimiento online del software, bueno, el tema de lo que comentaba, ¿no? A través de comités de crédito, ahí tiene que haber un trabajo continuo de seguimiento de cómo nos está yendo la negociación, si el cliente lo va cumpliendo, si está cumpliendo con los compromisos, tal vez con mayor frecuencia que lo veníamos haciendo hasta ahora. Aprobar a distancia situaciones especiales, es decir, darle al cobrador también pensar ciertas acciones preestablecidas que le den autonomía al cobrador, que no tenga que estar llamando a su jefe para puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Tampoco flexibilizar a un nivel que sean cosas que después no podemos comprometernos como empresa, pero sí darle ciertas pautas. Por eso es fundamental ya desde ahora pensar qué estamos dispuestos como empresa, como entidad financiera, como empresa comercial a flexibilizar, para sobre eso capacitar a nuestro personal, aprovechar todo este tiempo. Miren las cosas que se pueden hacer
y adelantarnos a cualquier otra entidad en ofertas a los clientes para salir de esta situación. Entonces, sería importante darle cierta flexibilidad y ciertas condiciones para que el cobrador ya sepa que ante estas situaciones radicales, él tiene la luz verde para poder ofrecerle al cliente una solución por tal lado o para tal otro. Pero para eso tenemos que ya ir pensando hasta dónde nos flexibilizamos. Entonces, en esas consideraciones prueba, para la propuesta que voy a hacer por tipo de cliente, hay consideraciones previas, ¿sí? Esas propuestas, que las vamos a debatir también con ustedes, porque también van a estar resumidas en los casos que les voy a ir pasando. Va a ser muy interesante interactuar y ver cómo ustedes piensan que algunas son acciones viables y otras no son viables. Por otro lado, tomar en cuenta que deben tener un cierto margen de flexibilización, y eso es lo que mencionábamos recién. Y por otro lado, seguramente vamos a tener una mora dispersa. Entonces tenemos que ver cómo bajamos el costo del nuevo seguimiento, porque vamos a tener una mora masificada, una mora diversa, y los tiempos sobre todo en visitas y evaluar la nueva situación, nos va a llevar tiempo. Entonces tendríamos que ver cómo podemos recortar el costo de esa nueva evaluación, ¿sí? Entonces, clasificamos los clientes, definimos ciertas políticas que nos permitan como cobradores, o le permitan a los cobradores tener autonomía para poder actuar, ya sea en las reprogramaciones, como en el caso de las empresas comerciales, ciertos reajustes sobre los planes de pago, pero tenemos que definir por lo menos un tronco de estrategia por cada tipo de cliente, como hemos clasificado, más allá de que después, como dijimos, hay situaciones particulares. Entonces vayamos a esto, ¿sí? Tenemos el cliente A1, ¿sí? Que decíamos que era un cliente con voluntad y capacidad de pago. A este debemos hacer un seguimiento de su pago a través del sistema, no sería necesario visitarlo, y ahí sí bajamos bastante el costo. Tratemos, obviamente sería ideal poder tener la mayor cantidad de clientes en esta clasificación de cliente A1, con voluntad y capacidad de pago. Cliente A2 tiene voluntad de pago, pero ¿se acuerdan? No tenía la capacidad suficiente, la crisis y la situación de su negocio cerrado le afectó significativamente, quiere pagarte pero no le alcanza. Ya desde ahora ver la forma de formalizar una reprogramación viable. ¿Se puede hacer ahora? Yo diría que algunos clientes sí, otros no saben dónde están parados o cómo van a quedar parados cuando salgamos de esta situación. Entonces, tampoco poner una sobreexigencia y presionar de más, porque si no ahí podemos romper la comunicación. No se olviden que el cliente está angustiado en este momento. Y lo que menos necesita es alguien que todavía le ponga el pie en la cabeza. Entonces tenemos que lograr un equilibrio de ser empático, pero también que sepan que estamos ahí, ¿sí? Mantener una comunicación fluida y cercana. Ahora ya, a partir de acá se empieza a complicar. Tenemos un B11, que es el cliente sin voluntad ni capacidad de pago, pero que aceptaría reprogramación. Como decíamos, parecería incoherente pensar que un cliente sin voluntad de pago puede querer una reprogramación, pero ojo, como decíamos, con nuevas condiciones podría aceptarlas y podría darse que se volviera un cliente A2, ¿no? que con voluntad, pero con dificultades en la capacidad de pago, que con la reprogramación habría que seguirlo de cerca, ¿no? Ojo, no hagan reprogramaciones para después hacer nuevas reprogramaciones, es preferible hacer una que tenga más vida que una que además venga detrás de otra, y eso pierde imagen frente al cliente, y el cliente dice, total, siempre hay una nueva oportunidad de cambio de plazos. Entonces cuidado con eso, con usar esa herramienta de una forma inadecuada, mejor dicho. Clientes B12, que eran los clientes sin voluntad de capacidad de pago y no aceptarían una reprogramación, ¿sí? Y si la aceptan, como dijimos, es para tirarse el problema para adelante, ¿sí? Ahí visitar un número de veces razonable. Yo soy de la idea de no visitarlo 30 veces, estoy diciendo 30 de una forma exagerada, pero tenemos que realmente utilizar los recursos cobradores que voy a tener. No voy a poder aumentar significativamente los números de cobradores. Imagínense el tiempo que va a demorar las visitas. Entonces, cuidado con exagerar
el número de visitas, y si vemos que no cambia la actitud, ya directamente tenemos que ir o contra la garantía, o contra los garantes, o contra los familiares cercanos, ir de alguna manera presionando, llamémoslo psicológicamente, pero cuidando siempre el tema ético, por favor, y la educación. Pero ahí, en este tipo de clientes sobre todo, es importante que el cobrador maneje lenguaje legal, jurídico, ¿sí? Porque eso da no solamente una imagen de mayor seriedad y profesionalismo, sino también el cliente lo toma mucho más en serio, ¿no? Entonces, si la cartera es muy antigua, si somos clientes que ya venían con muchos problemas y me va a implicar un seguimiento que ese tipo lo podría utilizar para clientes donde puedo tener más éxito, como el A2, el B11, es preferible tal vez terciarizar, evaluar por lo menos el costo-beneficio de terciarizar con empresas que hagan cobranza por fuera del trabajo de nuestra entidad, de nuestra empresa. Y los clientes B2, finalmente, es el cliente que es sin voluntad de pago, pero tiene capacidad de pago. De esos que se nos ríen en la cara, sabiendo que no tienen mayores dificultades porque no han sido afectados, tienen un patrimonio realmente importante, pero aprovechan la situación coyuntural para decir no voy a pagar o se inventan situaciones irreales, ¿no? Entonces, en ese caso también necesitar un número razonable, que yo digo, por ejemplo, no más de 3 veces. Ya, si un cliente visité 3 veces, se mostró totalmente cerrado, no me atendió, se hizo la burla, me insultó, etcétera, etcétera. Sabemos la variedad que podemos tener de reacción de un cliente de este tipo. Yo diría, en esos casos, la negociación y la cantidad de visitas no ha cambiado por experiencia, no ha cambiado o no cambian la reacción de ese cliente. En esos casos, directamente a legal, no perder tiempo tratándolo como si fuera un cliente A, ¿sí? Ahora, sabemos que mandando a legal vamos a subir tiempo y costo que no nos llevará tal vez a buen puerto, pero fíjense el costo de oportunidad que implicaría esos esfuerzos llevados a que esos cobradores tengan otros clientes que podemos cobrar. Ahí tenemos que saber que la sábana no alcanza para taparnos los pies y la cabeza a la vez, y tenemos que tomar una decisión estratégica. Entonces, ahora quería explicarles rápidamente una batería de medidas. Además de esta estrategia, por la situación, yo diría de atacar con una batería de medidas que ya podemos estar pensando de ahora, y si este taller les sirve a ustedes, la verdad que sería gratificante, ¿no? Antes del problema de la rentabilidad, como les decía, el problema va a ser de los clientes en los próximos meses de liquidez. Y eso yo diría que es mucho más grave. Por eso implementar incentivos para el pago anticipado de capital de intereses a los clientes puede ser una alternativa interesante, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos? Permitimos no pagar los intereses, por lo menos queremos recuperar el capital, o por lo menos si me paga por anticipado, que me pague el capital de las próximas 3 cuotas. Hay alternativas, veamos qué tan flexible o qué tan dispuesta está la entidad financiera o la empresa comercial a hacer ese tipo de generar ese tipo de incentivos. Promover fuertemente la captación de depósitos en el caso de las entidades financieras, obviamente que también en el caso de las empresas de venta de vehículos, otros bienes, el generar un mayor volumen, ser más agresivo con las ofertas comerciales, es un tema que nace y sale a la vista, porque va a generar un flujo adicional de fondos en el corto plazo que me puede cubrir estas cuotas, pero los próximos meses, seamos sinceros, no va a ser fácil lograr niveles de venta como los que teníamos así con la recesión del año pasado, ¿no? Identificar buenos clientes que a través de nuevas evaluaciones crediticias demuestren potencial. Esto, digamos, se podría financiar en el caso de las entidades financieras. Ya hay líneas del Banco de Desarrollo Productivo, ¿sí?, que para la micro, pequeña y mediana empresa hay plazo de 5 años y de hasta 1 año de gracia, con montos máximos de 115.000 bolivianos por prestatario, sectores financiados de producción, comercio y servicio, recursos, como decía, de una línea de crédito que las entidades financieras podrían recibir a 6 años plazo con un periodo de gracia de 18 meses. Una buena alternativa, llamémosle fondos blandos, que la tasa de interés para la mediana empresa con tope de 115.000 va al 6%, de pequeña al 7%, la micro al 11.5% con un monto máximo por prestatario de 35.000. Eso se lo comento para que sepan, esto es algo que salió en estos días, ¿sí? Por otro lado, también identificar a buenas empresas para también financiarle la cobertura de sueldos. Hay una oportunidad también
no solamente de gestión de mora, también comercial, de dar créditos hasta 18 meses con 6 meses de gracia, monto máximo 8.000, casi 8.500 bolivianos por trabajador, tasa 3.73, y digamos las empresas beneficiarias deberían tener o no créditos, o si tienen créditos con clasificación A, B y C en los créditos que tuvieran el 29 de febrero. Esta es otra alternativa también para financiamiento y para apoyar a los clientes, ¿sí? También, ya entrando más a temas específicos, pensar en cuando el cliente paga en plazo y lo hace vía internet, se le consigue un reintegro porcentual sobre el monto transferido. O sea, de ya poder ir viendo que el medio de pago, incentivar el pago a distancia, ¿sí? Generar un esquema, por ejemplo, como el de las millas acumuladas en las aerolíneas, y que un cliente que va pagando adecuadamente tenga un puntaje acumulado y por lo menos, no sé, un 85% del crédito ya pagado se le puede dar un refinanciamiento, es decir, un nuevo crédito a una tasa algo menor, ¿sí? Pero debería ser eso para corto plazo, es decir, un capital de trabajo con un plazo máximo de no más de 24 meses. Esta es una alternativa, pero te estoy dando una idea de cómo podríamos nosotros generar también incentivos para que el cliente tome no solamente nuevos créditos, sino que incentive a pagos por anticipado, ¿sí? Pensar en cruzar oferta con la demanda. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo clientes en mi cartera que pueden ser proveedores de otros. ¿Por qué no entrecruzar? Para generar el ciclo virtuoso de que al cliente que quiere vender, puede vender y con eso aumentar su flujo de fondos, ¿sí? Por otro lado, medidas excepcionales, por ejemplo, del tema de, ¿cómo se llama?, de diferimiento de 6 meses posterior a un esquema de cobranza de créditos a microempresarios y a garantes, pero con pautas de control, ¿sí? Por ejemplo, efectuar un rastreo del celular del cobrador, ¿sí? Estas pautas de esquema de cobranza son de cobranza en domicilio, cobranza en efectivo, ¿sí? Que generalmente esto no es lo mejor, pero en esta situación coyuntural creo que es importante tomarlo en cuenta, tomando ciertas pautas de control, es decir, le efectuamos un rastreo del celular del cobrador, el cobrador tendrá, se lo puede identificar y seguir en su ruta, ¿sí? Cotejar la ruta seguida por el cobrador con la planificada del día anterior, de acuerdo al mapa georreferencial, con lo cual vemos si el cobrador fue por el lugar o siguió la ruta que se había planificado, si cobró o no cobró, porque se puede ser que en la cobranza manual que estamos proponiendo, que yo no soy muy amigo, pero en esta circunstancia creo que el cliente que tenga plata hay que aprovecharlo. Claro, pero dirá, pero tenemos el riesgo que el cliente ya pasó en el pasado, de que el cliente se quedaba con la plata y decía que el cliente no pagaba. Pero si yo tengo identificado la ruta de donde fue el cobrador, vi que no se fue por otro lado, y hago por muestreo unas llamadas para algunos clientes, haciéndome pasar cómo está, por otro tipo de mensajes, no le voy a preguntar, mire, ¿pagó o no pagó? No, sino para saber, mire, cómo ha sido atendido, pasó por ahí el cobrador o el cliente. Entonces, sí, pagué la semana pasada. Entonces, ahí podemos chequear lo que efectivamente nos cuenta el cliente por muestreo, y los cobradores se sienten controlados en ese contexto. Creo que coyunturalmente, por pocos meses, puede ser una buena alternativa la cobranza manual, ¿sí? Y bueno, hay que considerar incentivos que, por ejemplo, ver los cobradores, un ranking de quienes han cobrado más, tomar incentivos que no necesariamente tengan que ser económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Consideraciones finales, ¿sí? Consideraciones finales de este, no diría taller, porque el taller lo vamos a continuar después que veamos estos videos en las charlas que vamos a debatir estas medidas. Me gustaría debatirlas, esta batería de medidas y otras que ustedes propongan para consensuar acciones que puedan ser viables. Es una situación difícil, obviamente, por el deterioro de las economías. Nos obliga a reinventarnos, como decía, salir de la rutina del pasado y pensar en cosas nuevas, y también obligarnos a planificar y organizarnos. Tendremos que cambiar el chip en ese sentido, y obviamente que cualquier negociación que genere ingreso de fondo va a ser mejor que tener una posición radical que no logremos nada al respecto, ¿sí? Y no, la idea de todo aquello que se flexibilice no afecte la cultura del pago, sobre todo las instituciones financieras, ¿sí? Entonces, cuidado con hacer locuras, porque la idea de la flexibilización es también
salir de una posición estricta, pero no irnos a un lado donde el cliente sienta que, bueno, total, nos perdonan aquí, nos perdonan de esto, nos condonan lo otro. Tiene que ser una política estructurada que respete esa cultura de pago que tanto costó conseguir en el tiempo que viene. Generar este espíritu de cuerpo del equipo de trabajo, ir trabajando este tema desde ahora. Seguramente nuestro personal, el personal que está trabajando en nuestras entidades financieras y en las empresas comerciales, están angustiados, no solamente es el cliente que está angustiado, está preocupado. Tenemos que generar esto de que vamos a salir adelante todos juntos con el desafío de poder trabajar en un esquema organizado. Esta es una buena oportunidad para generar unión de equipo, de fortalecerlos si ya había, que cada uno cumpla su rol y trabajar en base a un esquema de trabajo que todos vayamos en la misma línea y mantener un equilibrio tanto emocional de los cobradores, que también con todo, que los resultados que vamos a obtener no van a ser los ideales, pero tenemos que ser conscientes de dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces, finalmente, un poco lo que yo quiero transmitir es que hoy más que nunca es fundamental darle importancia a organizarnos, a definir políticas específicas, salirnos de los libros, salirnos de lo que veníamos haciendo tantos años o lo que la empresa hacía tradicionalmente, a lo que consideramos que es lo más conservador, lo más adecuado para reinventarnos, repensar la forma de llegar a un cliente que, como dijimos, va a haber diferentes tipos de situaciones, pero que en general está viviendo una situación inédita, una situación no planificada, no prevista, y que ya de por sí a él lo angustia, y nosotros tenemos que ver cómo podemos ser parte de su vida a futuro para que podamos ambas partes salirnos medianamente satisfechos, no totalmente satisfechos. Creo que este año va a ser un año para poder mantener ese contacto con el cliente, pero de una forma ingeniosa, buscar soluciones que no van a ser totalmente satisfactorias seguramente, pero que nos permitirá mantener el hilo de la relación con el cliente y no asumir pérdidas enormes en la recuperación de cartera.